Buenos días para todos. Bienvenidos a la clase número 2 de física para grado 11. Fecha viernes 15 de mayo del 2020. Hoy traemos el tema de física muy importantísimo, que es el MAS. Es el movimiento armónico simple. Vamos a ponernos a pensar algo en relación a este tema que vamos a ver hoy. Es común encontrar sobre un escritorio objetos que describen movimientos repetitivos. Por ejemplo, los péndulos en forma de figuras. Este es uno de los muchos ejemplos que nos muestran que el mundo está lleno de objetos que oscilan o vibran como un objeto en el extremo de un resorte, las cuerdas de un violín o de un piano, o los pistones de un motor de un auto, entre otros. En realidad, la mayor parte de los objetos materiales vibran, al menos brevemente, cuando se les da un impulso, como estuvimos hablando cuando estuvimos en las clases presenciales. De esta manera se presentan oscilaciones eléctricas en los aparatos, por ejemplo, de los de radio y televisión. Vibraciones en puentes al pasar un vehículo, que todos han sentido eso, un vehículo pesado que siempre sentimos que, oh, caramba, ese vehículo casi me lleva, dice uno. Modificaciones en un colchón elástico, cuando un acróbata salta sobre él. Y a nivel atómico, vibraciones de los átomos dentro de una molécula. Todo eso tiene que ver con física y con los movimientos armónicos simples. Bueno, en esta parte vamos a analizar todos esos movimientos oscilatorios y la transformación de la energía que experimenta un cuerpo que realiza este tipo de movimiento. Bueno, en base a esto, chicos, vamos a motivarnos y seguimos. Bueno, movimiento armónico simple. Está catalogado como primera medida como un movimiento oscilatorio. En la naturaleza existen cuerpos que describen movimientos repetitivos con características similares, como el péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra, o el extremo de una regla sujeta en la orilla de una mesa. Todos los movimientos que describen estos objetos se definen como periódicos. Esta palabrita, periódicos, es la forma más simple de movimiento periódico, es el movimiento oscilatorio de un objeto que cuelga atado a un resorte, como lo ven en la figura que está acá abajito. Este objeto oscila entre las posiciones extremas, pasando por un punto que corresponde a su punto de equilibrio. Ejemplo, su punto de equilibrio, como se observa en esta figura. Tenemos tres posiciones completamente diferentes. Y cada una tiene su variable. Este es A, la primera posición, O, la segunda posición, y A', la tercera posición, de acuerdo al movimiento del resorte. Parte de esto creo que habíamos hablado ya. Seguimos. Ok. Este movimiento oscilatorio lo definimos como un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición al equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a su posición. Para describir este movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los siguientes elementos. Primero,
la oscilación. Segundo, el período. Tercero, la frecuencia. Cuarto, la elongación. Y por último, la amplitud de ese movimiento. Todo eso lo vamos a ver en esta figura. Todo esto está escrito en esta figura. ¿Cómo? Empezamos con la primera, la oscilación. Una oscilación o ciclo se produce cuando un objeto de determinada posición, después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, esta es una trayectoria, esta es otra trayectoria y esta es otra trayectoria. Regresa a su mismo punto. ¿A dónde regresa? A este punto, que es el que lo atrae. Ejemplo, esta figura podemos decir que la trayectoria cumple desde A O a prima y de O a prima y de O a el A. O sea que el resorte sigue hacia arriba. Una vez yo estire este resorte, él siempre va a buscar su posición original, que es a donde él empezó su determinada posición. Ok. Ahora, repetimos nuevamente. El movimiento oscilatorio podemos definirlo como un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora, la fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos, o sea, con respecto a su posición, o a esa posición, o a esta posición, o sea, a su posición original. Traemos el ejemplo del resorte porque es que este es el que más se ajusta a estos movimientos, o a estos movimientos armónicos simples. Seguimos. Dentro del movimiento armónico simple, como lo habíamos dicho, ahora traemos el período. Es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el segundo. Y se representa con la letra T mayúscula. Eso va a ser para cuando estemos haciendo el ejemplo. Ahora, traemos la otra, la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. La frecuencia representa la F minúscula, y se expresa en el Sistema Internacional de Medidas en hercios. Esa es una medida, hercios, y la expresión de la representación de hercios es H mayúscula Z minúscula. Esta que está aquí. Que cuando demos la representación de una frecuencia, siempre va a tener estas dos letricas al final, o el resultado. Bueno, tenemos la oscilación, el periodo y la frecuencia. Ahora viene la elongación. Esta palabrita hay algunos que la utilizan cuando están hablando. Pero realmente la elongación en física es la posición que ocupa
un objeto respecto a su posición de equilibrio. O sea, es la posición en el momento donde está de acuerdo al movimiento armónico simple que se está ejecutando en este objeto. Siempre con respecto a su posición de equilibrio, o sea, a donde puede estar su posición inicial. En la figura ustedes están viendo la parte del resorte en un estiramiento que dice que la elongación es X1, X2 y X3 para cada posición. O sea, le estamos dando la posición a cada con respecto a su posición de equilibrio. La posición que ocupa con respecto a su posición de equilibrio. Esa es la elongación para que estemos haciendo el ejercicio. Ahora tenemos la amplitud, que viene siendo la amplitud del movimiento está denotada en esta figura como la A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde puede llegar el objeto de acuerdo a su posición inicial? La amplitud del movimiento denotada con A en la figura es la mayor distancia, ojo, distancia o máxima elongación que un objeto alcanza respecto de su posición de equilibrio. La unidad de A en el Sistema Internacional de Medida sería en metros, o sea que esta posición que ocupa este objeto está en 10 metros. En 10 metros. ¿Ya? Que esa sería la amplitud de este movimiento. Si nos ponemos a descontar entre este y este, tendríamos que restar la posición que está aquí a 10. Y eso sería la verdadera amplitud que tiene este objeto. Bueno, el movimiento oscilatorio, al igual que el movimiento circular uniforme, ese es otro, la frecuencia y el periodo se relacionan entre sí, siendo uno recíproco del otro. Por lo tanto, vamos a utilizar para la frecuencia, esta sería la frecuencia, esta sería la fórmula de la frecuencia, perdón. Esta sería la frecuencia. Y esta sería ¿cuál? El periodo. El periodo. El periodo. Entonces, estas serían las dos fórmulas que utilizaríamos para poder conseguir el movimiento armónico simple. En este caso, el movimiento oscilatorio. Bueno, ya tenemos las fórmulas, ya sabemos a qué se refiere el movimiento oscilatorio de acuerdo a todas sus partes. Empezamos con un ejercicio. Primer ejercicio, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción, o sea, no toca nada, entre las posiciones A y B, así como están en la figura. Posiciones extremas entre B y B', indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar A,
el periodo de oscilación, B, la frecuencia y C, la amplitud. Y esta sería nuestra figura principal para determinar la posición de cada uno. Bueno, vamos a ver. Seguimos. La solución, ya se la tengo. Aquí la tenemos. Para la primera pregunta, que es el periodo de oscilación. El periodo, utilizamos la fórmula, ¿recuerdan esta fórmula? Entonces, decimos, que es los segundos por donde pasa, sería 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia, ¿cuántas veces lo hace? Sería 20 veces. Entonces, esto sería igual a 1 sobre 2 segundos. O sea que el periodo del movimiento es igual a medio segundo. Sería igual a medio segundo. Ahora resolvemos la B. Tomamos la fórmula de la frecuencia, que es esta, 1 sobre T sobre el periodo. Primero teníamos que sacar el periodo. Ahora utilizamos en la frecuencia, en la ecuación de la frecuencia. Ok, entonces reemplazamos la fórmula y quedaría 1 sobre el medio segundo que nos dio el periodo. Y esto nos da que es igual a 2 segundos a la menos 1. O sea, quiere decir, esto es igual a 2 hercios. Recuerde que la respuesta se da en hercios. ¿Recuerdan esta numeración es una notación científica? En este caso la frecuencia es 2 hercios. Bueno, entonces el punto de equilibrio que nos pide el ejercicio, el punto de equilibrio del sistema se ubica en el punto medio entre B y B'. Por lo tanto, la amplitud del movimiento es igual a 3 centímetros. Entonces, aquí lo vemos en la figura, y esa es la figura que realmente nos toma el ejercicio. Ok. Seguimos. Otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio número 2. Una esfera se suelta en el punto A, así como lo vemos aquí, y sigue la trayectoria que muestra esta figura. Se deben resolver los siguientes literales. Una trayectoria pasando por el punto B y llegando al C. ¿Ok? Punto B y llegando al C. Ok, vamos a ver qué hace. Debemos considerar, la primera pregunta, considerar que hay fricción y describir la trayectoria del movimiento. Aquí hay fricción. En este punto hay fricción. Recordaron esa clase de décimo, cuando tenemos rozamiento y fricción en los desplazamientos. Eso es un tema que se llama rozamiento. Aquí hay rozamiento en esta figura, en este punto. Ok.
Y B, describir la trayectoria del movimiento suponiendo que no hay fricción, o sea, en caso de que no exista fricción. Bueno. Okay. Entonces, nos traemos esta figura. ¿La solución cuál sería? Primero, a simple vista, ustedes pueden darse cuenta que sí hay fricción. O sea, que si yo les pregunto algo, usted me diría, sí hay fricción. La energía mecánica no se conserva y la esfera no alcanza el punto C, que está a la misma altura que A. Si se dan cuenta, está a la misma altura que A. Sí, señor. Con respecto a B. Con respecto a B. Cuando oscila alrededor de B, la oscilación, o sea, la oscilación es esta. Y así. Cada vez que alcanza menos altura, hasta lograr el reposo. O sea, realmente, ¿dónde va a cumplir el reposo él? Cuando haya fricción. Entonces, el reposo va a ser en esta parte. Okay. Una vez termine las oscilaciones. Y la B, si no hay fricción, quiere decir que esta esfera pasa por aquí así, arriba. ¿Ven? No tiene fricción en esta parte que podríamos decir que es el suelo. La esfera alcanza el punto C, pasa por B y alcanza el punto A. Y oscila independientemente sin ningún tropiezo o sin ninguno que tenga alguna fuerza que haga que se vaya deteniendo o que las oscilaciones sean pequeñas y los periodos y las frecuencias sean más pequeños. Por lo tanto, en este punto, como el péndulo, ¿recuerdan el péndulo? Una pelotita así, que cumple tanto para allá como para acá. Y así. O sea, todo el tiempo, como no tiene rozamiento, por eso él no se detiene. Entonces ahí el periodo y la frecuencia son constantes. Ok. Clávense esa parte. Eso de pronto lo puedo preguntar yo en cualquier momento o en alguna evaluación. No, chicos. ¿Preguntas? Ya poner. Tomaste la asistencia a algunos que no había tenido. Profe, esta clase la grabó. Sí, señor, todas están grabadas. Ok. ¿Recuerda que yo porque no me puse de acuerdo con mi sobrino grande que vino ahorita? Lo iban a poner ahí. Recuerda que el espacio que nos da Zoom es pequeño, casi hay que hacer un ejemplo, una cosita, y se nos va el tiempo rapidito. ¿Ya me entiende? Por eso es que se tiene que grabar la ejecución de la clase para que usted la pueda ver ya nuevamente o la pueda estar mirando cada rato para que pueda escribir. Ahora mismo ustedes, como les dije al principio de las clases, tomen apunte de los títulos, de las cosas importantísimas, investigan y van nuevamente a la clase cuando ya está en la plataforma de Classroom, nuevamente se retroalimentan. Esa es la fórmula o la dinámica de las clases virtuales, que usted la puede ver todas las veces que quiera,
¿Por qué? Porque se van a guardar allá en la Classroom. Luego de eso, todas las clases mías, después de estar en la Classroom, son vinculadas al YouTube. ¿Sí me entiende? O sea que usted la puede ver, no necesariamente tienes que entrar a la clase, a la Classroom. De pronto estás en alguna parte donde no puedes entrar a la Classroom, pues entras a YouTube y puedes verla desde allá también. Nada más con el enlace en tu celular la puedes ver. Esa es la idea de todas las clases virtuales. ¿Ok? ¿Ya? Sí, señor, muchas gracias. Okay. Chao, profe. La cosa de mandarme se lo fue. Ya me falta un minuto, ya se va a acabar la clase. El Zoom automáticamente nos cierra la clase. Entonces, gracias por su atención, muchachos. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy bien, muy buen día. Gracias por su asistencia. Chao. Chao.